Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Civilitas TV, Esperanza Federal y siempre nuestro eslogan que tiene ahí que estar ahí como cabecera, lo mejor está por venir. Hoy, Seba, es nuestro programa número 25 y estamos transitando el año número 25 de Civilitas. Hay que jugar a la lotería. Exactamente. Entonces, nosotros, si me acompañan con la foto de los bonos, les contamos que estamos lanzando un... por favor, señor director. Sí, sí. Estamos lanzando una campaña justamente porque estamos comprometidos con la formación de una nueva generación de dirigentes, pero necesitamos apoyo concreto, material. Por supuesto que recursos humanos que se quieran acercar también son bienvenidos. O sea, nada de festejo, mangueo directamente, digamos. Ese sería pero es muy importante porque si no, nuestras intenciones se quedan volando demasiado bajito. Y además tenemos con Carmen se ha puesto en esto, la verdad que es mérito de ella, tiene una publicación que ha hecho importar, nos hizo meternos a todos en ese trámite y demás, pero es un libro muy, pero muy interesante, sobre todo para padres y para formadores. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, tenemos las claves de bioética que usted prometió mostrarlo. Este libro es un libro de bioética que hace un recorrido prolijo por todos los temas. Por supuesto, es un libro, vale aclarar que es un libro cristiano, es nuestro punto de vista, pero lo interesante es que, bueno, está bien escrito, bien accesible, o para quien no quiere profundizar demasiado el tema, o para adolescentes, jóvenes, niños mayores. Yo anoche lo leí porque Carmen me lo dio en carácter de primicia. La verdad que está muy bien hecho y es muy interesante justamente para eso, para compartirlo con gente joven, con gente adolescente. Ya mi hija me mató ayer, me dice, pero papá, acá en la página 2 dice tal tema, ¿cómo se diría? Yo dije, uy, Carmen, Álvarez, pero muy interesante para generar el diálogo, digamos. Bueno, además tenemos 1000 libros de estos, o sea que es todo un desafío para acercárselo a la gente que realmente lo interese. En realidad, ese libro, como ha sido un regalo del episcopado brasilero, se lo vamos a regalar. Pero a cambio le vamos a vender un bono. Así que, bueno, también ayer compartimos un almuerzo de Esperanza Federal con el Rabino Berman. Tenemos un par de fotos, si el director nos acompaña, y algunos miembros del G25, y realmente nos invitaba a meternos, que curiosamente el rabino decía, el 10% de cada familia se tiene que meter en política. Y la mía, que somos 60, no imagínense, 6 sí, tenemos que meter. Va a ser difícil, una tarea difícil. Ahí vale la pena también agradecer a Horacio Parga, que también nos acompañó, hizo su propia disertación. Muy bueno, la verdad que lo felicito a Horacio porque hizo un planteo desde el punto de vista de un empresario del interior y las enormes vicisitudes, incertidumbres, cambio de regla que tiene alguien que quiere emprender en Córdoba y todo lo que se enfrenta no solamente a nivel nacional, sino también provincial y municipal. Nosotros destacamos, y por eso lo invitamos a Horacio Parga, porque es, más allá de todo lo que suceda, es un empresario que vuelve a reinvertir en nuestra provincia. Bueno, muy bien. Nos ponemos ahora con el tema de hoy. Tenemos un invitado muy apreciado por los miembros de Civilitas de Esperanza Federal. Alguna vez lo hemos invitado a los almuerzos. Él tiene las últimas novedades. Nada mejor que un periodista para que nos cuente las últimas novedades. ¿Cuál es el marco de hoy? Bueno, ustedes han visto que venimos martes a martes contando las ideas que nos parecen que deberían estar debatiéndose en este momento en la Argentina. En lugar de tanta coyuntura, ir a lo de fondo. Lo de fondo en este caso que queremos aportar es una visión más internacional de las soluciones. A veces en Argentina, y sobre todo en esta última década, es como que nos hemos acostumbrado mucho a mirarnos el pupo, a mirarnos el ombligo, y no nos damos cuenta de que necesariamente tenemos que pensarnos en el marco regional. Ya no solamente a nivel económico, como hicimos el otro martes, una economía abierta, integrada al mundo, que exporte e importe, sino cuando hablamos de infraestructura, por ejemplo, dónde vamos a hacer los puertos, dónde vamos a hacer las rutas, no podemos hacer eso sin hablar con Uruguay, con Brasil, con Paraguay, con Chile. Es una locura que no nos estemos integrando, sentados en la misma mesa, pensando en la infraestructura en conjunto, igual que la electricidad y el gas o el shale oil, el vaca muerta que tenemos aquí, pero no sabemos que se está haciendo del otro lado de la frontera o no tenemos ningún contacto. A nivel de educación también hemos hablado de internacionalizar las soluciones, que nuestros egresados viajen y estudien en universidades extranjeras, que vengan profesores de otros lados aquí y que de alguna manera rompamos
esas barreras. Y también en infinitos ámbitos, desde Esperanza Federal nos hemos dado cuenta que cuando uno ilumina ese ámbito desde una visión internacional, encuentra soluciones de mayor escala. Cuando uno dice, ¿cómo le puedo cambiar la vida a este pueblo? A este Dianfuna, a este Cruz del Eje, a este Tulumba. Si uno dice, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer para acercarle a una empresa? Necesariamente tiene que pensar en una empresa que no solamente sea nacional, ojalá que sea nacional, pero también en una empresa internacional que se pueda sentar ahí y cómo hacemos para convocar a esas empresas internacionales. Bueno, en todos los ámbitos queremos dejar esta semilla. Si los argentinos no nos volvemos a ser amigos del mundo, en todos los ámbitos, ciencia y tecnología, desarrollo e innovación, nos va a costar mucho integrarnos a este mundo que necesariamente va a ser globalizado. Tenemos un video para ver que nos muestra Ecuador, que yo ya sé que Ecuador no es uno no daría un mango, digamos. No, claro, no es una panacea, pero lo importante es que es un objetivo posible para nosotros. Están mandando profesionales, profesores a estudiar, a capacitarse, investigadores, innovadores, y están abriendo que vengan. Claro. Entonces, ya no es el ejemplo de Singapur, sino que es el ejemplo de Ecuador, acá en el patio de nuestra casa. Algo cerquita. A ver, ¿de qué se trata? O sea, mis suegros están felices que regresamos a Ecuador, ¿no? O que regresó mi marido y me llevó. Y mi suegro me dijo, aquí hay una propaganda en una revista, y ¿por qué no aplicas? Yo creo que es genial, ¿no? Porque hay investigación, se podría hacer más, ¿sí? Pero se necesita potencializar. Sitios como la Amazonía son súper atractivos. Y cuando llegamos, aunque fue impactante por muchas cosas, porque entramos a las comunidades donde entras todavía solo en avioneta. Pensar que yo podía hacer algo para cambiar un poco esa realidad del pueblo ecuatoriano, que igual es mi pueblo, ¿no? Eso sí me fascinó y acepté el reto de Prometeo. A mí me gustaría ver un mundo sostenible al final, porque yo creo que no vale que nosotros nos acabamos los recursos y no sabemos qué viene después. La partecita del trabajo que hago yo es en ponerle valor agregado a recursos de la Amazonía para permitir, junto al tema de la generación de políticas públicas, el brotar de nuevas experiencias productivas, pero que sean al mismo tiempo cuidadoras de la biodiversidad, pero generadoras de ingresos para las comunidades. Yo estoy estructurando una línea base de, por decir, ¿cuánto se está gastando en ciencia y tecnología? Porque antes no teníamos. Si le preguntaban antes a alguna entidad del gobierno cuánto se gasta en ciencia y tecnología, la respuesta era no se sabía. Un poco es saber cuántos investigadores tenemos y qué tipo de investigaciones se están haciendo. Uno de mis sueños es hacer que haya más gente graduada de doctor que pueda realizar cosas importantes en el país. Disminuir, como te decía, la influencia de las parasitosis, que parece una tontería, pero en poblaciones infantiles eso es muy importante. Entonces, si nosotros queremos empezar a tener un futuro, tenemos que empezar por esta fase, hacer que la gente sea sana y que a base de salud pueda seguir adelante. Tu proyecto puede ser el proyecto de un país. Ecuador, uno de los 17 países más biodiversos del mundo, con más de 60.000 ecuatorianos capacitados. Prometeos, de 45 países, aportando conocimiento. Infórmate, tú puedes ser uno de ellos. Bueno, por supuesto que es una referencia, no es que Ecuador sea la panacea, pero se podría decir que de los populismos latinoamericanos hay cosas muy destacables de Correa. El otro día me comentaban que dentro de la Constitución dijo la educación tiene que ser pública y gratuita, que todos coincidimos en eso, pero dice sujeta a exámenes de rendimiento, de excelencia, con profesores que tienen que ser universitarios. O sea, agregó dentro del mismo artículo de la Constitución una serie de exigencias que si las pusiéramos acá en Argentina, más de uno, digamos, lloraría y diría qué planteo más conservador. Bueno, como hemos hablado de la internacionalización de la Argentina, pero no somos ingenuos. ¿Cómo hablar de internacionalización si hace... ¿Hoy qué día es? 26. Hace 26 días que estamos en default, digamos, que decidimos no pagarle y hacerle pito catalán a un juez estadounidense, que será bueno o malo, pero es un juez estadounidense que nos obligó a pagar una sentencia. Inclusive nos dice, vengan para acá desacatados, los vamos a meter, y nosotros le decimos, no, porque un país no puede ser desacatado, juro, jujaja, juro, jujaja. Entonces estamos como una especie de tensión. La pregunta es, ¿estamos caminando en la cornisa
sin darnos cuenta los argentinos, y por eso lo hemos invitado a Adrián Simeone. Gracias, Adrián, por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Cómo viene la mano? ¿Estamos bailando la cubierta del Titanic, digamos? Bueno, da la impresión de que sí, pero no por esto de Griesa, ¿no? Sino por una trayectoria que ha venido trayendo la Argentina en los últimos años, y en la cual, digamos, este problema externo, que puede ser muy grave, pero es la frutilla del postre, ¿no? Porque, digamos, este problema de los holdouts solo existía para quienes estaban metidos en el tema y lo veían venir, pero no existía en forma inmediata para la Argentina en diciembre. Y en diciembre, en enero, la Argentina tuvo que devaluar fuertemente su moneda, hundir el poder adquisitivo del salario, sin resolver el tema del fondo, de la generación de por qué y cómo se genera la inflación en la Argentina, lo cual trae todos los problemas que sabemos de pérdida de competitividad de la economía, de pérdida de la capacidad de compra de la gente. Conflictividad. Conflictividad social, pérdida de empleos y todo esto. Y esto sucedió sin el fallo del juez Griesa. Así que esto de Griesa es una frutilla del postre que le agrega enorme incertidumbre a la Argentina porque justamente le agrega un problema. Nosotros no sabemos qué hacer con nuestro país. Bueno, pero ahora, además de eso, el mundo no sabe qué va a hacer con la Argentina. Se ha puesto dramático. Entonces, claro, se han juntado, se han alineado todos los planetas, pero no para traernos buena suerte, sino para hacernos muy difícil esta empresa. ¿Cómo es el...? Todos tenemos la sensación de que en el 2015 algo va a mejorar, pero no por virtud de los que vengan, sino porque el solo hecho de que se vayan gente tan extrema, tan dura, digamos, en los planteos, va a mejorar. Pero la verdad es que es como una expectativa medio chiquita, digamos. O sea, decimos, no, los que vengan probablemente sean más o menos parecidos, Massa, Macri y demás, pero por lo menos ya no van a ser tan malos. ¿Cómo es tu expectativa para los próximos años? No sé, yo efectivamente percibo esa expectativa, pero no sé bien en qué se funda, en qué consiste esa expectativa. Porque hay tareas cíclopes que tiene que hacer este país que nadie las está planteando. Mirá, esto que ustedes hablaban de la internacionalización, que está muy, muy interesante, y el caso de Ecuador. ¿Por qué Correa puede hacer esto? Primero porque es un tipo que tiene convicciones con el tema de la educación. Él se peleó a muerte con la corporación docente, sobre todo la universitaria, porque las universidades no querían someterse a ningún tipo de imposición de metas y de logro de resultados. Y lo mismo pasaba en el sistema de la educación pública. También en Ecuador estaban dominados esos sistemas por corporaciones docentes, como lo es en Argentina, donde no aceptan que se realicen pruebas de evaluación, no aceptan que haya pagos diversificados a los docentes según su dedicación, que se evalúe a los docentes, no aceptan nada. Ecuador rompió eso. Correa, con mucha valentía, se enfrentó a eso, lo rompió, porque la educación tiene que estar al servicio de los alumnos, no de los docentes, ¿no? Y del desarrollo. Ahora, él tuvo esa voluntad política, pero Correa además tiene un régimen dolarizado. Es decir, Correa no puede hacer desastres fiscales como hacemos en la Argentina en forma constante hasta que una crisis nos pone puestos y nos hace empezar de cero. Entonces el presidente que viene puede empezar a gastar de nuevo, como hizo Néstor Kirchner desde el 2003 y después Cristina Fernández. Entonces, como Correa está dolarizado, no puede hacer esas barbaridades. No puede emitir. No puede emitir ninguna moneda. Entonces, a él no le queda otra que vivir de los dólares que puede juntar de los impuestos, y solamente con eso. Con eso tiene que atender su deuda y tiene que atender al sistema educativo. Entonces el sistema educativo también mejora por eso, porque no se puede desperdiciar el dinero si Ecuador quiere salir adelante. Una pregunta. Eso no, es muy importante porque la Argentina en este planteo y este horizonte de expectativas que tiene, las expectativas son muy vacuas, es por un cambio de gobierno, pero lo cierto es que la Argentina en esta instancia, la única salida que tiene es profundizar este ciclo de devaluaciones. Y cuando vos devaluas y empobreces al país, las posibilidades de internacionalización de un país son nulas. ¿Por qué? Porque todo es carísimo, porque la tecnología que vos no desarrollas
es carísima, no la vas a poder traer, porque mandar un estudiante al extranjero es carísimo, sale una fortuna, porque traer un docente del extranjero es carísimo y sale una fortuna. Y no viene. Porque mejorar la infraestructura del país es carísimo, porque las máquinas se fabrican en otro lado, las máquinas para extraer el petróleo de vaca muerta y la tecnología se hace en otro lado, el desarrollo de la biogenética que usamos en nuestros campos se hace en otro lado, no se ha hecho en Argentina. Nosotros llevamos años financiando el INTA y el CONICET y no pasa nada, digamos, nunca. La soja RR no fue desarrollada en Argentina, debió haberlo sido, ¿sí? Y no lo fue. Entonces, cuando vos sos pobre, las posibilidades de internacionalización son te vas quedando nulas, rezagado, y es lo que le pasa a la Argentina en los últimos 30 años, digamos, de la democracia, porque para atrás fueron un desastre. Igual yo no me animo a poner una fecha de cuando empieza, pero lo que vale valor es la democracia, digamos, que son los gobiernos que nosotros hemos elegido, ¿no? Te dejo la pregunta, pero me la respondes después del video que vamos a ver, que es, está todo muy bien todo lo que estamos diciendo en esta mesa, pero Cristina los pelea a los buitres y levanta las encuestas. O sea, ¿de qué país estamos hablando? Pero primero, ¿cómo terminan los regímenes populistas? Bueno, Mario Vargas Llosa, que es un genio, podremos coincidir en algunas cosas, en otras no. Yo me peleo con él porque él quiere liberalizar la droga y nosotros no, pero en muchas cosas la verdad que lo admiro. Y él nos cuenta cómo termina el populismo. Pero aparte lo decía en Venezuela, es un valiente. Sí, sí. Pues yo creo que el presidente Chávez está dentro de una tradición latinoamericana, que es la tradición del hombre fuerte, del caudillo. Él fue un caudillo que vivió profundamente la utopía socialista, en una época en que la utopía socialista comenzaba a desmoronarse, que en el mundo entero iba desapareciendo. Él, sin embargo, pues como era un hombre tan carismático, ¿no?, le llegó a dar una especie de reanimación que llegó a seducir, ¿no?, a mucha gente, a muchos venezolanos, y esa fue la razón del apoyo que obtuvo en la primera época. Creo que luego los propios venezolanos y mucha de la gente que se compró, digamos, su sueño socialista, se dio cuenta que esa era una utopía que había fracasado en todo el mundo y que irremediablemente a la corta o a la larga iba a fracasar también en Venezuela, que iba a empobrecer al país, que en lugar de traer más justicia social iba a traer muchísima pobreza, que iba a crear un sistema en el que las libertades iban a ir agostándose, desapareciendo, y que eso finalmente iba a crear unas tensiones internas muy fuertes, que es lo que, digamos, le ha tocado vivir al presidente Maduro, ¿no? Una herencia que desgraciadamente ha sido la que han dejado todos los regímenes comunistas, socialistas, centralistas, populistas en el mundo entero. Así nos puede ir, como dice Mario Vargas Llosa, y sin embargo, la Argentina, cuando un líder se pelea, levanta en las encuestas. Bueno, digamos, tantos años, yo supongo, es una suposición, que tantos años de conductas reiteradas de este tipo, terminan generando mecanismos de interpretación y de claves culturales en la población que toman esta vía, ¿no? La Argentina tiene una larga tradición de culpar a los demás, a los imperialismos, de ser campeona moral siempre de las cosas, y eso se hace carne. Son los mecanismos automáticos que tendemos a usar para interpretar lo que nos pasa. Efectivamente, cuando Cristina Fernández adoptó esta resolución de aparente mayor dureza frente a la justicia norteamericana, los encuestadores dicen que registró una suba en las encuestas. Ahora volvió a bajar porque ahora se ven las consecuencias de eso, ¿no? Ha perdido puntos, porque, claro, vos te haces el gallito, pero eso no paga las cuentas, ¿no? Y al contrario, ha desembocado en un callejón sin salida donde ahora, aun si quisieras, no podés pagar las cuentas. Estamos ante una paradoja encima, ¿no? A nosotros nos veíamos cómo le decían que Griesa, inmediatamente después del discurso de Cristina, decía, las palabras de la Presidenta no me dan confianza. Y eso, en Estados Unidos, es signo de alarma. Sí. Y aparte hay casi certeza en que
gobierno terminó de hundir la última posibilidad, la posibilidad que había de negociar, que era esta alternativa de que los bancos compraran el juicio para hacerle el aguante a la Argentina hasta el 1 de enero y luego cobrar la sentencia, hay casi certeza de que esa fue la alternativa que terminó de hundir Kicillof, por orden de la presidenta, dando la última conferencia que dio en el último día en Nueva York. Estaban las negociaciones entre esos bancos en curso cuando Kicillof dijo, no pago ni ahora ni después del 1 de enero. Claro, por lo tanto... Se podría decir que si nosotros acá en esta mesa nos hemos quejado de que se gastan 800 millones de pesos en el fútbol para todos, esta campañita de reivindicación nos va a salir 1.300 millones de dólares, digamos, o sea, que Kicillof se haga el machito... No sabemos cuánto nos va a costar porque de las alternativas que fue quemando Argentina, ahora ya se les están cerrando las alternativas, nunca hubo, que se sepa, ningún cálculo donde vos pudieras decir, bueno, a ver, si tomamos este camino tenemos estos costos que valen tantos, y estas ventajas que son tantas, ¿no? Que podrías haber mensurado qué te convenía más. Se hizo todo a ojo, poniendo el dedito en el viento. Una pregunta, hemos estado hablando de la macro, digamos, de la internacionalización, de este default. En la micro, una de cal y una de arena para ver tu reacción. Por un lado, estos empresarios que vuelven a tener incertidumbre, se le vuelven a achicar el mercado, 25% de baja en las ventas, quejas generalizadas. Y por otro lado, estos empresarios, estas industrias argentinas que las bancamos, devaluamos, la bancamos y cuando llega el momento vuelven a no ser competitivas, digamos, esa historia repetida de que en cuanto se desordena un poco los empresarios dicen, pero yo en esta no me la banco y empezamos a despedir gente, o sea, qué repetición, digamos. Sí, una repetición, es que es justamente, ese es el problema y tiene que ver con lo que hablábamos antes de un país que vive de las devaluaciones. Cuando vos vivís de las devaluaciones, devaluás. Claro, recoger cartones en la calle vuelve a ser rentable, ¿sí? Y vuelve a ser rentable fabricar 3 celulares locos en Tierra del Fuego. Pero apenas el ingreso de las personas pretende mejorar y subir, eso queda fuera de órbita. No se pueden sostener porque son trabajos improductivos. Hay muy poquitas, hay dos o tres fabricantes de celulares en el mundo, están todos en el sudeste asiático, y fabrican millones de celulares. Entonces vos no vas a tener nunca, jamás una fábrica de celulares que sea rentable, si vas a fabricar 10 celulares, a menos que a esos empleados que solamente los arman además y los embalan, les pague 2 mangos. Claro. Apenas esos empleados quieren cobrar un poco más, eso queda fuera de juego, por eso estamos condenados a esta devaluación constante y cíclica de la Argentina. La última pregunta, Adrián, y con alguna brevedad, es para terminar de describir este marco, hablemos del Estado de estos inmensos impuestos, de esta herencia que nos van a dejar de 100.000 empleados a nivel nacional, a nivel provincial y municipal. ¿Cómo ves vos la perspectiva de este? Porque todos somos conscientes que va a ser desde el Estado que se va a producir, digamos, son ellos los que tienen las manijas de la política pública, digamos. Y sin embargo, ¿qué socio elefante cargado sobre las espaldas, digamos, no? Sí, es un gordo, grandote, que cada vez es más obeso sobre un enanito que cada vez es más chico, que es el sector privado que genera la riqueza. Yo no digo que no haya actividades estatales que son muy importantes, la educación, un montón, el servicio de justicia, pero todo eso tiene que ser eficiente. Entonces, esto no es lo que sucede en la Argentina y yo no creo que de ahí pueda salir ninguna solución. Claro. Es más, creo que la Argentina hemos llegado a un punto en que solo es gobernable, gobierne quien gobierne, con clientelismo político. Lamentablemente hemos llegado a eso. Entonces la sociedad civil, la gente que no vive del Estado, los que no viven del Estado, aunque todos vivimos en alguna medida, porque yo mando a mis hijos a una escuela o lo que fuera, pero los que no vivimos en forma directa del Estado, no tenemos ni siquiera representación política a esta altura. ¿Por qué? Porque vos elegís un intendente de Córdoba y el intendente de Córdoba es inmediatamente preso de los empleados de la Municipalidad de Córdoba, de los empleados de los colectivos y de los empleados de la basura. Entonces, es mentira que nosotros elegimos y somos, por nuestros representantes, dueños y ejecutores de lo que hace ese Estado.
y no va a salir la solución del Estado. La solución, yo creo, que va a salir de la sociedad civil organizada políticamente por fuera de los canales del Estado. Gracias, Adrián, por haber venido. Muchas gracias. Gracias a usted. Ayer un alto dirigente de Córdoba me dijo, te voy a decir una cosa que jamás voy a decir en cámara. Ya lo estoy diciendo en cámara si me está viendo. ¿Cuándo vamos a discutir el régimen de estabilidad del empleado público en Argentina? Una cosa que no se puede decir. De hecho, yo mismo lo estoy diciendo ahora y sé el riesgo que tengo. Pero en algún momento le vamos a tener que buscar la vueltita a ese tema porque así como está tradicional, o sea, yo entro y nunca más nadie me dice nada, nadie me ordena, y yo hasta el final de mis días, eso no va a ser sustentable. ¿Lo vemos a Rosendo Fraga? Por favor. Rosendo Fraga no nos va a poner alegres, este programa no ha sido muy alegre, pero es realista y por eso nos abre los ojos. Rosendo Fraga dice, ojo con el fin de año. A ver. Yo creo que el punto es, a mí me parece lo siguiente, si el 2015 todavía es muy difícil de imaginar en mucho tiempo. Sí me parece que hacia fin de año lo que nos vamos a enfrentar es con una situación muy difícil, sobre todo en el campo social. Y yo creo que eso es lo que el gobierno no tiene que perder de vista. El gobierno puede seguir en default hasta fin de año, pero cuidado, la economía real se va a resentir y los efectos sociales van a ser importantes. Y en la Argentina, sobre los fines de año, los problemas sociales se hacen más agudos. Esperemos que Rosendo Fraga se equivoca, pero se equivoca pocas veces. Analizando las herencias que nos puede dejar este gobierno o este periodo de los Kirchner, lo fiscal ya nos ha explicado bastante bien Adrián. No nos podemos olvidar del tema moral, la herencia de la corrupción que nos deja. No solamente es vergonzoso, sino que es sumamente extendida. Creo que vamos a tener que perdonar políticamente para poder seguir, pero que se ponga la justicia a trabajar y que vayan presos todos los que correspondan ir. Bueno, yo me despido, simplemente dejamos este criterio, esperamos haber cumplido con este programa en este sentido. Todo lo que ayude a la internacionalización de la Argentina en todos los ámbitos, viene bien. Y todo lo que cierra puertas, cierra fronteras, obstaculiza, viene mal. Si utilizamos ese criterio, probablemente nos podamos volver a subir a este mundo que avanza y que no es tan malo como nos lo quieren pintar los populistas. Nos volvemos a encontrar el martes que viene, muy interesante el programa del martes que viene porque nos vamos a ir bien a fondo, a hablar de la verdad, de lo bueno, de la moral. Vamos a ver si nos sale bien. ¿Nos vemos? Nos vemos. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Córdoba hace obras. Gobierno de la provincia de Córdoba.